En el autobús urbano, miraba a través del contrato matrimonial dorado que tenía en la mano, con las sienes palpitando como un solo de tambor. Los matrimonios concertados, una reliquia de una época pasada, aún existían en esta ciudad moderna, ¿y el chiste? Yo era la estrella de este chiste anacrónico. Tío, parece que te vas a comer ese papel, murmuró Kenny, desplomado en un asiento junto a mí, con los hombros temblando por la risa contenida. Lo fulminé con la mirada. Si mi prometido era tan corpulento como tú y me llamaba esposo, ni siquiera terminé la frase antes de que un escalofrío me recorriera la espalda. La imagen mental era una película de terror que no quería ver. No soy tu marido. Solté, y enseguida me di cuenta de mi error. Giré la cabeza. Todo el autobús me miraba como si me hubiera salido una segunda cabeza. Mi cara se puso roja como una supernova. Rápidamente, busqué mi teléfono, fingiendo contestar una llamada. ¿Hola? Ah, sí, acabo de llegar a mi parada. Recé en silencio. Dios mío, cambiaría 10 años de soltería de Kenny por un prometido guapísimo. Me bajé del autobús y me metí en un 7-Eleven, bebiendo una botella de Aquafina. Mi teléfono se rompió. Identificador de llamadas. Papá. Hola, viejo idiota. ¿Qué pasa? Estoy aquí, a punto de entrar. ¿Así se le habla a tu abuelo, mocoso? Vaya. Con un abuelo que vende a su propio nieto, debo de haber estado maldito durante 8 generaciones. No pude evitar quejarme. La última vez que dijiste que te morías, resultó que solo querías que te ayudara a robarle un trofeo a la reina del baile del centro de ancianos. Su carcajada característica resonó por el teléfono. Tranquilo, viejo. La nieta de Sterling es una maravilla. No te decepcionará. De verdad, arqueé una ceja con escepticismo. Oye, ¿ahora dudas de tu abuelo? Parecía que iba a estallar. Bueno. No me llamaste solo para decirme eso, ¿verdad? Papá se puso serio de repente. Sabes que el nuevo medicamento contra el cáncer de Sterling Corp está a punto de ser un gran avance, ¿verdad? ¿El que publicaron en esa revista internacional? Ese mismo. Tu prometido dirige la investigación. ¿Tienes idea de cuántos buitres, nacionales e internacionales, están rondando por ese premio? Entrecierro los ojos. ¿Quieres que la proteja? Y, ya sabes, a ver si de verdad puedes convertirla en mi nieta política. Papá había vuelto a ser el mismo irreverente de siempre. El viejo Sterling me salvó la vida en su día. Le debes una, chico. Haz un buen trabajo. ¿Cuánto dura esta tarea? Tengo otras cosas que hacer. Bueno, papá Amenhotep. ¿Acaso proteger a tu prometido no es lo que hace un hombre? Ni siquiera hemos llegado a la primera página. Me burlé, pero la línea ya se cortó. Genial. Una misión abierta. Bueno, mejor que lo tomes como unas vacaciones. Apuré el agua que me quedaba y tiré la botella vacía con indiferencia, dibujando un arco perfecto, hacia un cubo de basura a 20 metros. ¡Ah! Con un grito de sorpresa, la botella le dio a una mujer con un vestido blanco justo en la nuca. Parecía irradiar un aura gélida, como si estuviera esculpida en escarcha. Sus ojos eran como charcas heladas que reflejaban la luna, sus labios como carámbanos. El vestido blanco hacía que su piel pareciera aún más fría que la luz de la luna. Cada uno de sus movimientos parecía helar el aire a su alrededor, de una belleza que te retaba a acercarte. ¿No tienes modales?, preguntó con voz gélida. Cuando levantó la vista, sentí como si me congelaran en nitrógeno líquido. Incluso el corazón me latía como si se me congelara. Estaba tan atónito que olvidé disculparme. Volviendo a la realidad, me froté las manos rápidamente y me acerqué sigilosamente a ella. Señorita, de hecho, soy adivino. Veo una nube oscura sobre ti, señal de una gran desgracia. Me miró, luego a la botella de Aquafina en el suelo y se burló. Sí, una señal muy desafortunada, sin duda. La forma en que enfatizó desafortunado lo hizo parecer un tipo desafortunado. El destino nos unió. ¿Qué tal si intercambiamos números? Puedo ayudarte a disipar este mal presagio.
Antes de que pudiera terminar, sacó una botella de agua de su bolso, le quitó la tapa y me salpicó la cara. Luego, se dio la vuelta y se fue sin mirar atrás. ¿Qué le pasa? Me limpié la cara. ¿Y que si es guapísima? Tiene una presencia imponente y piernas imponentes. ¿Tiene que ser tan guaperas? Al verla subirse a un Maserati y entrar en Summit Stats, me chasqueé los labios. Y encima iba cargado. Al llegar a la entrada, un guardia de seguridad me detuvo. Solo personal autorizado. Vengo a ver al señor Sterling. Dígale que Alex Rivers está aquí. El guardia observó mi ropa normal con abierto escepticismo. Tras mi insistencia, hizo una llamada a regañadientes. Al regresar, su actitud había dado un giro de 180 grados. Señor Rivers, por aquí. Le ofrecí un cigarrillo como agradecimiento. La expresión del guardia era extraña al aceptarlo. Probablemente se preguntaba por qué un invitado de los Sterling fumaba algo tan barato. El viejo señor Sterling me saludó cálidamente, tomándome la mano. ¡Qué joven tan apuesto! ¿Cómo está tu abuelo, Alex? Frente a este veterano de la Segunda Guerra Mundial, dejé mi habitual encorvamiento y respondí con respeto. Señor Sterling, me alegra verlo. El abuelo está bien. Me manda saludos. El señor Sterling me dio una palmadita en el hombro y empezó a recordar. Sentí una extraña oleada de ansiedad social, mis dedos, sin darme cuenta, se me clavaban en las costuras del pantalón. En ese momento, se oyeron pasos en las escaleras. Levanté la vista y casi me mordí la lengua. Era ella. La princesa de hielo que me roció con agua. ¿Eres Alex Rivers? Me miró con los ojos abiertos. ¿Eres Claire Sterling? Estaba igual de atónita. El señor Sterling nos miró. ¿Se conocen? No, dijimos al unísono. El señor Sterling me dedicó una letanía de elogios. Mira, Claire, Alex es un joven apuesto y honesto. Honesto y confiable, se nota con solo mirarlo. El labio de Claire se crispó. Forzó la palabra entre dientes. Mucho gusto en conocerte. Incliné la cabeza rápidamente. Igualmente, dije fingiendo nerviosismo. El señor Sterling, pensando que Claire me había intimidado, se giró hacia ella. Claire, sé un poco más cuidadosa. Estás asustando a Alex. Claire parecía a punto de toser sangre. ¿Yo, asustarlo? Me vio levantar una ceja. Su rostro se sonrojó aún más. Ya verás. Ella se enfureció en silencio. El señor Sterling rió entre dientes, mirándonos. Ustedes, los jóvenes, hablan. Voy a regar mis flores. En cuanto se fue, la cara de Claire cambió. ¿Te vas a ir sola? ¿O tengo que echarte? Me desparramé perezosamente en el sofá, comiendo patatas fritas. ¿Qué vas a hacer al respecto? Su pecho se agitó dramáticamente. No pude resistirme a un codazo. Bonita figura. Los niños no pasarán hambre. Sigue buscando y te saco los ojos. ¿Cuánto dinero quieres por cancelar este compromiso? Su voz era pura sangre. Al ver su expresión, no pude evitar burlarme de ella. La miré como si fuera idiota. Si me caso contigo, no es todo lo tuyo mío. Ve a hablar con tu abuelo, dije, encogiéndome de hombros. Aquí no tengo la última palabra. La expresión de Claire se agrió aún más. Si pudiera convencer al abuelo, ¿crees que siquiera me reuniría contigo? Mientras estábamos en un punto muerto, el señor Sterling regresó. ¿Qué tal la charla? Claire parecía querer decir algo, pero se contuvo. Se notaba que quería mucho a su abuelo. Era su única familia en el mundo. Tras el fallecimiento de su abuela y la muerte de sus padres en un accidente de coche, fue como si el señor Sterling hubiera envejecido décadas de la noche a la mañana. Su salud ya no era la misma que antes. Nunca le había pedido mucho, pero en esto, insistía. No quería decepcionarlo. El señor Sterling, por supuesto, sabía lo que Claire pensaba. Se acercó y le dio una palmadita en la mano. ¿Qué te parece esto? Vivirán juntos 6 meses. Si no funciona, aceptaré romper el compromiso.
Mientras tanto, Alex puede protegerte. Confía en el criterio de tu abuelo. Rara vez me equivoco con la gente. Claire sabía que este era el último deseo de su abuelo. 6 meses no era una eternidad, y de todos modos no planeaba casarse tan pronto. Vi los dedos de Claire apretando su vestido, con los nudillos blancos. Sus largas pestañas proyectaban sombras en su rostro mientras bajaba la mirada, asintiendo finalmente casi imperceptiblemente. Al ver que Claire estaba de acuerdo, el señor Sterling sonrió radiante. Excelente. Vamos a cenar. Después de cenar con el señor Sterling, me limpié la boca, y con cortesía, dejé la servilleta. El cabello plateado del anciano no opacó la agudeza de su mirada. Parecía que podía ver a través de ti. Alex, esa chica, Claire. Ha sido un poco difícil desde pequeña. El señor Sterling suspiró, tamborileando ligeramente con los dedos sobre la mesa de caoba. Su investigación es demasiado importante. Todo tipo de buitres la vigilan ahora. Asentí, y mi visión periférica captó a Claire de pie junto a la ventana. La luz de la luna perfilaba su esbelta figura. Su cabello oscuro le caía en cascada hasta la cintura. Pero su exquisito rostro estaba marcado por la impaciencia. Entienda, señor. Garantizaré su seguridad. Lo prometí en voz baja. Tras despedirme del señor Sterling, Claire, con el rostro impasible, me condujo al garaje subterráneo. Sus tacones resonaban con fuerza en el suelo de mármol, cada paso irradiaba resistencia. En cuanto se encendieron las luces del coche, llegué antes que ella, abriendo de golpe la puerta del copiloto y deslizándome dentro. Sus ojos se abrieron de par en par, con los labios ligeramente entreabiertos. Ese rostro siempre tranquilo finalmente se quebró. Me recosté cómodamente en un asiento de cuero, estirando las piernas deliberadamente. Buenos asientos, más cómodos de lo que esperaba. Los dedos de Claire aferraban el volante, con los nudillos blancos. Casi podía sentirla respirar profundamente 3 veces para contener su furia. El fuego en sus ojos almendrados podría haberme quemado. No solo eres ruidoso, sino que además no tienes ningún caballero, dijo furiosa, con la voz como si la hubieran sacado de una cueva de hielo. Me encogí de hombros. La caballerosidad es para las flores delicadas. Para una marimacha como tú, que probablemente siempre es Genji con síndrome premenstrual, es innecesaria. ¿Quién es Genji con síndrome premenstrual? Giró la cabeza bruscamente, su cabello oscuro ondeando en el aire. Fuera. Le di la espalda, alargando las palabras con pereza. La expresión de la nueva Claire era invaluable, pasando de la sorpresa a la ira y a la resignación, hasta finalmente adoptar una expresión de ¿cómo terminé con este tipo? Desesperación. Aceleró a fondo y el deportivo salió rugiendo como una bestia. Oye. Me gustaría vivir unos años más. Grité, agarrando la manija, fingiendo pánico. Cállate si no quieres morir. Ella espetó, con la mirada fija al frente y la mandíbula apretada. Media hora después, el coche entró en el complejo Azure Towers. Era más moderno que la villa del señor Sterling, pero le faltaba su calidez. Seguí a Claire a la sala de estar. Se quitó los tacones, hundiendo los pies descalzos en la alfombra de lana. Señalando el sofá, dijo fríamente, siéntate. Tenemos que hablar. Me dejé caer, apoyando los pies con naturalidad en la mesa de centro. Su ojo tembló. Casi pude oír un chasquido, el sonido de su paciencia rompiéndose. ¿Qué quieres exactamente?, preguntó. Con los brazos cruzados. Las uñas prácticamente se le clavaban en la piel. Dejé de jugar y la miré directamente a los ojos. ¿Ese artículo sobre computación cuántica que publicaste en Nature? Ha llamado la atención de la CIA, el MI6 y al menos 3 multinacionales. Sus pupilas se contrajeron ligeramente, pero enseguida volvieron a la normalidad. ¿Y qué? Entonces, tu abuelo no me trajo aquí para ser tu prometido. Me trajo aquí para protegerte. Me incliné hacia adelante, bajando los pies. Aunque, debo decir, tú en pijama eres muy callada. Calle. No necesito tu protección. Un cojín me dio en plena cara. Lo atrapé. ¿Crees que hay 12 tipos ahí fuera?
Más el francotirador en la azotea, a 100 metros. 13 en total. Son suficientes. Claire arqueó una ceja. Capitán Donovan, pase un momento. Un hombre corpulento entró, observándome con recelo. Noté que su mano derecha permanecía cerca de su cintura. Definitivamente hay un arma ahí. Dice que tenemos 13 hombres, dijo Claire con calma. El capitán Donovan se burló. Solo tenemos 12. Mordí una manzana que parecía haber sacado de la nada. Ese edificio gris al este, 7º piso, el que tiene las cortinas sin correr. La expresión de Donovan se congeló. Al ver esto, el rostro de Claire también cambió, y dice que tenemos 3 dispositivos de escucha en la sala. Imposible. Barremos a diario. Señalé con indiferencia algunos puntos, detrás del televisor, en la lámpara de araña, y mi mirada se posó en el segundo botón del traje de Donovan. Donovan arrancó el botón, con el rostro pálido. Era, en efecto, un microbicho, que aún emitía un tenue destello rojo. Si quisieras secuestrar a la señorita Sterling, dije, terminando mi manzana y tirando el corazón a la basura, tardaría 10 minutos. ¿A quién llamas así, señorita Sterling? La voz de Claire se quebró de ira. El rostro del capitán Donovan se endureció. ¿Te apuestas? Si logras tocarle el pelo a la señorita Sterling en 10 minutos, todos te responderemos. Trato hecho. Sonreí, ajustándome un pequeño comunicador al cuello. Mi voz resonó desde fuera de la villa. El cronómetro empieza a sonar. Los primeros 7 minutos fueron tranquilos. Donovan seguía ajustando los despliegues por comunicación, con una sonrisa de confianza en el rostro. Claire se sentó en el sofá, mirando el reloj, e incluso me lanzó una mirada burlona al llegar a los 8 minutos. Entonces, toda la villa se sumió en la oscuridad. Proteja a la señorita Sterling, gritó Donovan, pero antes de terminar, se oyó un golpe sordo. En la oscuridad, oí un cuerpo chocar contra una pared, seguido de un gemido de dolor. Cuando se conectó la electricidad de emergencia, la escena dejó a todos boquiabiertos. Donovan estaba desplomado en una esquina. Le levantaba suavemente la barbilla a Claire con un cuchillo de combate, con un perrito caliente a medio comer en la otra mano. Perdón, comprar el perrito caliente me llevó 2 minutos más, dije alegremente, untando deliberadamente de grasa su costosa blusa de seda. Pero parece que gano. Donovan se puso de pie con dificultad, con el rostro sombrío. Junto a la cama. Claire apartó mi cuchillo de un manotazo. Tú ganas. Ahora, me voy a mi habitación. Espera. La detuve. Necesito revisar tu habitación por si hay insectos. Ella entrecerró los ojos. No te atreverías, no olvides la cama, dije en voz baja. Y no olvides esos regalitos que encontramos antes. El pecho de Claire se agitó. Finalmente, se dio la vuelta, apretando los dientes. Sígueme. En cuanto se abrió la puerta de su habitación, se dispersó un ligero aroma a jazmín. Inhalé con fuerza y al instante me dieron un pisotón. Fuerte. ¡Ay! ¿Intentas asesinar a tu querido esposo? Dije, agarrándome el pie. Una palabra más y te corto la lengua. Advirtió, con una mirada peligrosa. La habitación, como ella, tenía un aire minimalista, casi estéril. Negro, blanco y gris. Demasiado ordenado para parecer habitado. Hice como que buscaba, aunque ya había visto el bicho escondido en el espejo del tocador. Mira, otro. Aplasté el pequeño dispositivo con el talón y empecé a rebuscar en sus cajones. ¿Qué haces? Claire se apresuró a detenerme, pero ya era demasiado tarde. Abrí el cajón de abajo. Dentro, cuidadosamente doblada, había una hilera de lencería de encaje negro, que contrastaba con el forro blanco del cajón. Uf, silbé. No me imaginaba a la señora Sterling con ese gusto. Su rostro se sonrojó al instante. Cerró el cajón de golpe. La inspección terminó. Sal de aquí de ahora en adelante. Quédate en el primer piso. No puedes subir sin mi permiso. Estaba a punto de molestarla más cuando vibró mi teléfono. Un mensaje de Kenny.
Jefe, sistemas de seguridad integrados. Por cierto, ¿está guapa la futura señora? El jefe está buenísimo. Sonreí, guardé el móvil en el bolsillo y miré por última vez a Claire, que estaba casi muerta de ira. La luz de la luna se filtraba por un hueco entre las cortinas, iluminando su rostro. Sus ojos, brillantes de furia, eran sorprendentemente hermosos. Buenas noches, princesa de hielo, dije, cerrando la puerta y oyendo un golpe sordo de una almohada al golpearla desde adentro. Abajo, Kenny ya era muy amigo de Donovan y su equipo. Al verme, me guiñó un ojo. Bueno, jefe, ¿cómo te fue? Está peor de lo que esperaba, dije, tomando la tableta que me tendió. Mostraba un esquema en 3D de la vigilancia de la villa. Pero, curiosamente, el capitán Donovan se acercó con una actitud mucho más respetuosa. Señor Rivers, ¿cuáles son sus órdenes? Solo Alex está bien. Le di una palmada en el hombro. Yo haré la primera guardia esta noche. Descansen un poco. Originalmente había planeado que Kenny se uniera a mí, pero Kenny intervino. ¿Cómo iba a interrumpir al jefe en el tiempo privado de su dama? Vete ya, dije, lanzándole una patada juguetona. El corpulento Kenny la esquivó con sorprendente agilidad. Oye, ¿te atreves a esquivar?, dijo Kenny. Puede que sea grande, pero no soy tonto, LLL Omega. Chasqueé la lengua. Kenny se dio cuenta de su desliz y empezó a balbucear excusas. Bueno, lárgate. Kenny se marchó enfurruñado como un cachorro abandonado. Eres como un perro apaleado, murmuré. Agarré una almohada, listo para lanzarla, pero Kenny ya había desaparecido. Mis dedos rozaron el pomo dorado y ornamentado de la puerta de la habitación de invitados. Puse los ojos en blanco ante la opulenta decoración. El hilo dorado de la alfombra persa me picó en los ojos, e incluso la mesita de noche tenía incrustaciones de pinturas de esmalte. Esta no era una habitación de invitados. Era la bóveda del tesoro de un nuevo rico. Asquerosamente rico. Murmuré al techo, dejándome caer completamente vestida en la cama europea tamaño king donde cabíamos 3 personas fácilmente. Años viviendo al límite me obligaron a dormir con un ojo abierto. Cuando oí un leve crujido arriba, conté el crujido de 30 segundos de los muelles del colchón. En cuanto vibró mi teléfono, una luz peligrosa brilló en mis ojos. Al saltar por la ventana, vislumbré un camisón blanco que titilaba entre las cortinas del segundo piso. La sombra junto al muro perimetral acababa de levantar sus gafas de visión nocturna cuando mi figura fantasmal aterrizó a 3 pasos de distancia. Mientras giraba, el viento de su daga me rozó la mejilla. Sonreí con sorna, mi voz fría como el acero templado. Perturbar el sueño reparador de alguien a estas alturas me provocó una súplica de muerte. El rostro del hombre enmascarado se tensó, con las venas abultadas en el cuello. Ocupaba el puesto 88 en el registro. ¿Te atreves? Antes de que terminara, le di un golpecito en la muñeca. La daga cayó al suelo con un ruido metálico. Mientras se tambaleaba hacia atrás, lo sujeté por la nuca, mi bota le aplastó el pie con un crujido espantoso. Aquí en Estados Unidos, intento evitar el derramamiento de sangre. Mirando sus ojos aterrorizados y abiertos, hablé despacio a propósito. Que se lo digan a esos canallas de la caja registradora. Cualquiera que toque la plata esterlina de Claire lamentará haber nacido. Después de que la sombra trepara por la pared y desapareciera, miré las cortinas ligeramente ondulantes del segundo piso. A la luz de la luna, el pálido rostro de Claire desapareció abruptamente tras ellas. Sonreí con suficiencia e hice un gesto de silencio. La luz de la mañana se filtraba a través de los ventanales mientras tarareaba una melodía desafinada, dando vueltas a los filetes en una sartén. Claire bajó las escaleras con tacones de aguja, con ojeras apenas visibles bajo la base de maquillaje cuidadosamente aplicada. Se quedó paralizada, mirando la mesa del comedor, con las pestañas parpadeando. ¿Es esto? Ingredientes del refrigerador. Emplaté un huevo frito, golpeando deliberadamente la porcelana con las pinzas. Podrías haberlo intentado con la señora Sterling. Me miró con recelo, con las yemas de los dedos sobre el cuchillo y el tenedor. No lo habrás envenenado, ¿verdad? Le di un mordisco al tocino. $50.
Sin regateo. Se lo comió. Su mano se tensó sobre los cubiertos, con los nudillos blancos. ¿Vives en mi casa, comes mi comida, usas mis cosas y me cobras? ¿Son todos los capitalistas así de tacaños? Muevo el móvil, la pantalla muestra un código QR de Venmo. Si no pagas, estaré frente a la sede de tu empresa con una pancarta. La directora ejecutiva de Sterling Corp cena y sale corriendo. Al ver cómo se le enrojecían las orejas, casi me río a carcajadas. Cuando por fin, a regañadientes, escaneó el código, vi claramente la irritación que se reflejaba en sus ojos. Me recliné cómodamente en el asiento del copiloto. Los nudillos de Claire estaban blancos al tocar el volante. Un hombre adulto como tú no tiene carnet de conducir. Parpadeé con inocencia. Soy un alma delicada, temo atropellar una hormiga. Vi su sien crisparse, sus hombros temblar mientras reprimió una risa. De pie frente a la torre Sterling Corp, el logo en el muro cortina de cristal me daba vértigo. Maldita sea, inmensamente rico. Antes de que pudiera terminar, Claire se giró de repente y entrecerró los ojos. ¿De quién hablas? Saqué mi teléfono al máximo volumen, viendo a un director ejecutivo y a su atrevida asistente en TikTok. En la oficina del director ejecutivo, el aroma a café se mezclaba con su característico aroma a cedro. Me recosté en el sofá de cuero, golpeando el reposabrazos con los dedos. Consíganle a Kenny un puesto en seguridad. Por mi parte, alargué las palabras a propósito, viendo cómo apretaba la mandíbula. ¿Qué tal, vicepresidenta? El aire acondicionado en la oficina del director ejecutivo estaba tan frío que ponía la piel de gallina. Quiero ser vicepresidenta, repetí. Claire se atragantó con el sorbo de agua que acababa de tomar. Que te nombrara mi asistente sería caridad. Golpeó el escritorio con la mano, y el bolígrafo dejó una marca en la madera maciza. ¿De esos que tienen servicios especiales? Me agaché cuando una carpeta pasó volando junto a mi cabeza. El gas de la becaria desde el otro lado de la puerta se mezcló con mi risa desenfrenada. Cuando me llevaron a la oficina de al lado, la chica con el nombre de Sarah Lynn en la etiqueta tenía los ojos como platos. A tu director ejecutivo le gusta hacerse el difícil, dije, abriendo una bolsa de patatas fritas y dejándome caer en la silla giratoria. El monitor reflejaba la cara de Sarah, roja de risa contenida. Cuando declaré que iba a ser el esposo de la señora Sterling, esta chica se rió tanto que vibró su foto de identificación. Quizás deberías intentar salir del nivel hierro primero. Señaló mi pantalla de juego. Me mordí una oblea de chocolate. La enorme derrota en la pantalla se burlaba de mí sin parar. Tenía que admitirlo, no tenía ni un ápice de talento para los videojuegos. Me recosté en el sofá de cuero fuera de la oficina del director ejecutivo, con las piernas cruzadas y los dedos revoloteando sobre la pantalla de mi teléfono. El golpeteo y el crujido de las patatas fritas llenaban el aire. A mi lado, Sarah Lynn cerraba una pila de archivos, echando un vistazo de vez en cuando al intenso juego que se desarrollaba en mi pantalla. La puerta de cristal de la oficina se abrió de repente, y una ola de aire frío nos envolvió. Claire, con un traje negro impecable, estaba en la puerta, sosteniendo una carpeta, su rostro gélido era capaz de congelar el aire. Nos miró a Sarah y a mí, separando sus labios rojos para toser brevemente. Sarah se levantó del sofá como un conejo asustado, tiesa como un palo, casi dejando caer sus archivos. Estaba pálida. Dios mío, Dios mío. Me van a despedir, pensó frenéticamente. Miré a Claire con indiferencia, con un tono divertido. ¿Qué te pasa? Me duele la garganta. Me metí otra patata frita en la boca, masticando ruidosamente a propósito. Sarah se quedó boquiabierta, con el rostro entornado por mi audacia. Claire me miró fijamente, con un destello de resignación en los ojos, probablemente inmune a mi impertinencia. Respiró hondo, reprimió su enfado y dijo fríamente, almuerzo. Espera, casi termino esta ronda. No levanté la vista, estaba completamente concentrado en mi teléfono, con mis dedos ejecutando una combinación perfecta. Claire frunció el ceño y sintió una vena palpitar en su frente. Estaba claramente furiosa. Para ella, ya era bastante malo que no trabajara, pero ¿jugar abiertamente en horario laboral? Eso era pasarse de la raya. En cuanto al trabajo,
no toleraba tonterías. Sara, observando desde la barrera, sintió un nudo en el estómago. Se lo estaba buscando. Pero entonces se dio cuenta de que el alféizar aún no había explotado. Se le ocurrió una idea extraña. ¿Será posible? ¿De verdad le gusta este tipo al director ejecutivo? 2 minutos después, sonó el sonido de victoria. Por fin terminé el juego. Me levanté tranquilamente y seguí a Claire al comedor ejecutivo. La mesa estaba repleta de comida. Se me iluminaron los ojos y agarré mis palillos para comer. Mi plato pronto estuvo repleto. Claire observó mi voraz ataque a la comida, con las sienes palpitando. Cruzando los brazos, dijo con desdén, «Eres un fantasma hambriento reencarnado». «Un bocado», murmuré. «El hombre necesita comida como un coche necesita gasolina. Si te saltas una comida, te quedas sin fuerzas. Claramente nunca has conocido el hambre de verdad». Claire me ignoró, tomando con elegancia su cuchillo y tenedor para cortar el filete. Pero sus ojos seguían fijos en mí, al ver mi apetito voraz. Se dio cuenta de que comía más de lo habitual. Después de comer, volví al salón para seguir jugando. El tiempo pasó volando entre los efectos de sonido del juego y mi risa. Sin darme cuenta, eran las 6 de la tarde. Sara Lynn recogió sus cosas, se despidió con cautela de Claire y huyó de la oficina como si escapara de un incendio. Entré tranquilamente en la oficina de Claire, y mi mirada se fijó en la montaña de archivos que tenía en el escritorio. Me detuve y gemí. No pensarás terminar todo eso antes de irnos, ¿verdad? Me moriré de hambre. Claire levantó la vista y me dirigió una mirada fría que decía claramente, no es asunto tuyo. Me hundí en los hombros, con aspecto desanimado al ver mi desánimo. Claire esbozó una leve sonrisa, con un atisbo de diversión en sus ojos. Viendo mi oportunidad, empecé a quejarme de nuevo. En serio, Claire, qué lenta eres con el papeleo. Menuda novata. El rostro de Claire se ensombreció al instante, sus ojos brillaron de disgusto. ¿Crees que podrías hacerlo mejor? Adelante. Sin decir palabra, me arremangué. Claro que sí. Hazte a un lado. Claire, sin expresión alguna, me hizo un gesto para que ocupara su silla y se hizo a un lado. Me senté solemnemente, tomé un bolígrafo y comencé a revisar rápidamente los archivos. El bolígrafo rayaba el papel con trazos nítidos y decididos. Mis ojos recorrieron cada línea, juzgando rápidamente. Claire se quedó allí parada, su escepticismo inicial se transformó poco a poco en sorpresa al observar mi eficiente trabajo. Abrió la boca para decir algo, pero la cerró. Al observar la imponente presencia que irradiaba mientras trabajaba, una extraña sensación la invadió. Era como si yo fuera el director ejecutivo y ella, la asistente. Rápidamente tomó un archivo que había terminado y lo examinó con atención. Para su asombro, era impecable, preciso en el análisis y con decisiones acertadas. Media hora después, limpié todos los archivos. Listo, dije, aplaudiendo. Vamos a comer. Claire me miró como si fuera un extraterrestre. Ella seguía luchando con los primeros archivos que había terminado, y ahí estaba yo, con todo terminado. Echó un vistazo a la docena de archivos que ni siquiera había terminado, negó con la cabeza con resignación y los guardó para llevárselos a casa. Ignoré su expresión de conflicto y prácticamente la arrastré al taller. Claire permaneció en silencio todo el camino, apenas estaba arrancando el coche. Conducía mucho más rápido de lo habitual, claramente ansiosa por volver y estudiar esos archivos. De vuelta en la villa, me puse un delantal y me metí en la cocina a preparar la cena. Claire, sin decir palabra, se sentó a la mesa y empezó a examinar los documentos. Mientras leía, frunció aún más el ceño. Los puntos clave que había destacado y mis enfoques únicos para abordar los problemas la desconcertaron al principio. Leyó los primeros, se dio cuenta de que no estaba escribiendo tonterías y comenzó a analizar seriamente mis métodos. Tras reflexionar un poco, finalmente comprendió mi razonamiento. Tuvo que admitir que mis soluciones eran, sin duda, las mejores opciones, cosas que no había considerado. Esto fue un golpe para su orgullo. Ella, que siempre había sido tan segura de sí misma, no podía creer que yo la superara. Fue frustrante y exasperante.
Justo entonces, salí de la cocina con el último plato y grité, «¡La cena está lista!». Solo entonces Claire se dio cuenta de que le rugía el estómago. Levantó la vista, con una mirada intensa, una mezcla de confusión, reticencia y un destello de curiosidad. Su mirada me incomodó un poco. Me toqué la cara. ¿Me he vuelto aún más guapo? ¡Ay, ay, ay! Claire puso los ojos en blanco, sin palabras. Es brillante, sin duda, pensó. ¿Y por qué siempre se comporta como un payaso? No pudo evitar preguntar, ¿cómo sabes cómo manejar esos archivos? ¿Y por qué no me lo dijiste? Me encogí de hombros, con cara de exasperación. ¿Es difícil? ¿Y si te lo hubiera dicho, me habrías creído? Claire se mordió el labio, sintiendo como si le hubieran dado un golpe crítico. ¿En serio?, maldijo por dentro. Hay gente que nace con un don. Estaba a punto de coger sus palillos cuando recordó algo. Esto no me va a costar $100 más, ¿verdad?, preguntó con cautela. Negué con la cabeza. Ella suspiró aliviada y empezó a comer. Pero justo cuando daba unos bocados, yo canté 200. Claire casi se atragantó, tosiendo con fuerza. Se le puso la cara roja mientras me miraba fijamente. Dijiste que era gratis. Parpadeé con inocencia. Preguntaste si eran 100. Y tienes razón, no son 100. Son 200. Claire respiró hondo, reprimiendo la ira. De acuerdo, pero tienes que decirme cómo procesas esos archivos. Asentí con entusiasmo. No había problema. Con mi promesa, Claire empezó a comer más rápido, maravillándose de que la comida supiera tan bien como en un restaurante de 5 estrellas. Sonreí con suficiencia. Cocinaba bastante bien, ¿eh? Claire me miró. Es aceptable, dijo con frialdad. Eres solo un tiburón. Me reí. Lo tomaré como un cumplido. El cliente siempre manda, ¿verdad? Después de cenar, Claire y yo fuimos al estudio. Me quedé de pie junto al escritorio y comencé a explicarle mi razonamiento y mis métodos para gestionar los documentos. Claire se sentó en la silla, su escepticismo inicial fue gradualmente reemplazado por una atención concentrada mientras yo explicaba. Al ver mi seriedad, una extraña sensación la recorrió. De verdad que se ve presentable cuando está serio, murmuró. La oí y le di una palmadita en la cabeza. Presten atención. Sobresaltada, Claire volvió a concentrarse rápidamente, su rostro se sonrojó ligeramente al incorporarse. Cuando terminé, Claire sintió como si le hubieran descorrido un velo. Toda su confusión previa se desvaneció. Quedó profundamente impresionada por mi ingeniosa resolución de problemas y mi preciso juicio. Sonreí y le tendí la mano. Matrícula, 5000. Claire me miró fijamente, inexpresiva y en silencio. Di un salto, exasperado. ¿Qué? No pagas por las clases. Al verme saltar como un rayo, Claire no pudo evitar sonreír con suficiencia. Habló arrastrando las palabras. No acordamos un precio de antemano. Mi rostro se ensombreció al instante, y mi dedo temblaba al señalarla. Estás incumpliendo el trato. No quería perder más tiempo. Claire sacó su teléfono y me envió $500 por Venmo. Al ver la notificación de la transferencia, mi cara se iluminó al instante. Me lancé a una lluvia de cumplidos. Claire, querida, eres tan hermosa como amable. Una diosa entre los mortales. Qué visión, qué decisión, simplemente incomparables. Claire se sintió un poco abrumada por mi repentina avalancha de elogios, sintiéndose como si la bombardearan con afectuosas agresiones. Negó con la cabeza con impotencia y se retiró al estudio para reflexionar más sobre los archivos. A altas horas de la noche, la luz de la luna se filtraba como escarcha entre las cortinas, bañando la habitación con un fresco resplandor plateado. Me apoyé en la ventana, jugueteando con un reluciente cuchillo de combate de 3 filos, con la mirada fría como una navaja, escudriñando la oscuridad exterior. Bajo la noche tranquila, siempre había algún ratoncito ansioso por perturbar la paz. Efectivamente, unos pasos tenues, sigilosos como fantasmas, resonaron desde abajo, pero no escaparon a mis oídos. Una mueca burlona se dibujó en mis labios. ¿Qué?
Más ratoncitos buscando la muerte. En la entrada, vi al invitado inesperado. Bajo la tenue luz, vestía una túnica negra andrajosa, una máscara de calavera ocultaba su rostro y aferraba una espada curva de hueso que irradiaba un aura siniestra. Entrecerré los ojos, observándolo. Al cabo de un momento, una voz burlona escapó de mis labios. Vaya, vaya, si es el chico de los recados de Eripe. Bones, el número 58 de la vanguardia, ¿verdad? Mi tono era desdeñoso, como si no fuera más que una pequeña molestia. Huesos claramente no esperaba que lo conociera. Se puso un poco rígido y luego habló con frialdad, con un dejo de ira en la voz. ¿Te atreves a decir el nombre de la parca? Ya que sabes quién soy, lárgate. Blandió su sable de hueso, cuya hoja silbó en el aire. Permanecí impasible, observándolo fríamente, el cuchillo de 3 filos en mi mano brillaba azul en la penumbra. La mirada de Bones se posó en mi arma. Sus pupilas se contrajeron violentamente, su voz tembló. Eres Sombra, el número 1 en el ápice. Pareció darse cuenta de que había mordido más de lo que podía masticar. Un destello de pánico cruzó sus ojos y buscó a tientas un comunicador, intentando enviar un mensaje. No lo dejé. Entrecerré los ojos y mi figura se desdibujó, acortando la distancia en un instante. El cuchillo de 3 filos atacó, un destello de luz fría. Bones alzó su sable desesperadamente para bloquearlo, pero ante un poder abrumador, su resistencia fue inútil. Tras un breve forcejeo, fue derrotado. Pero llegué demasiado tarde. El maldito mensaje había llegado. Maldije en voz baja, sintiendo una oleada de irritación. Parecía que se avecinaba un gran problema. Aún así, no me dejaba vencer. Lo afrontaría como viniera. Llamé al capitán Donovan para que se encargara de la limpieza y luego regresé a mi habitación para planear mi siguiente paso. A la mañana siguiente, la luz del sol entraba a raudales en la habitación, pero no estaba de humor para apreciarla. Los sucesos de la noche anterior me hicieron comprender que el enemigo podría atacar a Claire en cualquier momento. Le ordené al equipo de Kenny y Donovan que la vigilaran de cerca, y luego llevé su coche al mercado a comprar comida. Al regresar a la villa, la vista me encogió las pupilas. Donovan y Kenny estaban en el suelo, con sangre goteándoles por la boca y los ojos llenos de vergüenza y desgana. Me miraron con debilidad, como disculpándose. No tuve tiempo de consolarlos. Maldita sea, maldije para mis adentros. ¿Cómo nos encontraron tan rápido? Entré a la villa a la fuerza. Era un desastre. Garabateado con sangre en la pared estaba el mensaje: la quiero de vuelta. Cima de la montaña. Al ver esas palabras, no lo dudé. Me di la vuelta, corrí hacia el coche y aceleré el motor, a toda velocidad hacia la montaña. Tenía el corazón en un puño todo el camino. Imágenes de Claire en peligro me cruzaban por la mente. Finalmente, el coche frenó bruscamente en la cima. En cuanto salí, una imagen exasperante se presentó ante mis ojos. 4 de los 10 mejores del Apex estaban allí. Claire estaba atada en el suelo, con una mordaza en la boca. Al verme, empezó a emitir sonidos apagados y sacudiendo la cabeza con desesperación, con los ojos abiertos por la preocupación, diciéndome claramente que corriera. La miré con consuelo, indicándole que no se preocupara. Entonces, la figura con capucha negra, que irradiaba un aura gélida, Ripe, habló en voz baja y burlona. Sombra, no te creía tan romántico. Solo buscábamos un medicamento contra el cáncer. Pero mira, pescamos algo mucho más gordo. Lo ignoré, recorriendo con la mirada a los otros 3. No pensé que se rebajaran a unirse. ¿Dónde está su orgullo? Mago, número 4 en el Apex, vestido con una túnica extravagante y una máscara grotesca. Habló con impaciencia. Sombra, dejémonos de tonterías. Hoy es tu último día. Hagámoslo. Mientras hablaba, Hades, empuñando una espada larga, y Poseidón, blandiendo un tridente, me atacaron con auras amenazantes. El mago se quedó atrás, sus naipes brillando como shurikens mientras los lanzaba hacia mí. Maldije por dentro, con la furia a flor de piel. Agarrando mi cuchillo de 3 filos, los enfrenté de frente. La batalla estalló al instante.
Cuchillas centelleantes, gritos, el sonido metálico del metal resonando en la cima de la montaña. Luché con fiereza contra Hades y Poseidón. Sus ataques eran afilados y rápidos, pero con mi agilidad y habilidad, pude resistir. El mago me acosaba con sus cartas desde lejos, soltando de vez en cuando una risa burlona. Miró a Gripe, que no se había movido, y gritó, apenas conteniendo su ira. Gripe, ¿qué haces? Ayúdanos. Gripe, sin embargo, dijo con calma, quiero ganar de forma justa, para conseguir el primer puesto en el ápice legítimamente. Aprovechando la distracción del mago, aproveché la oportunidad. Mi forma se desdibujó y, de repente, me encontré frente a él. El cuchillo de 3 filos brilló, apuntando a su rostro. Los ojos del mago se abrieron de par en par, aterrorizado. Lo esquivó, empapado en sudor frío. Enfurecido, gritó, segador, idiota. ¿Estás muerto? Al darse cuenta de que no era rival para mí, los ojos del mago brillaron con malicia. Le lanzó un puñado de cartas directamente a Claire. El corazón me dio un vuelco. Maldiciendo, me abalancé sobre Claire sin dudarlo, protegiéndola con mi cuerpo. Aunque intenté esquivarlas, las cartas me atravesaron, dejándome 10 heridas sangrantes. La sangre me manchó la ropa al instante. El mago se rió entre dientes, no creía que la gran sombra tuviera ninguna debilidad. Como agente de alto rango, no puedes permitirte una. Claire me vio lastimarme, con lágrimas corriendo por su rostro, sus ojos llenos de dolor y culpa. La llevé detrás de un árbol grande, corté rápidamente sus cuerdas y le dije en voz baja, espérame aquí. Claire me agarró la mano, con los ojos llenos de preocupación, como si intentara detenerme. Le di una palmadita en la mano, la miré con firmeza y volví a la carga. Continué luchando contra Hades y Poseidón, buscando una oportunidad. Cuando calculé que el mago estaba a tiro, me desmayé, los derribé a ambos con un golpe potente y me moví como un rayo, apareciendo ante el mago en un instante. Mis ojos eran como trozos de hielo. La próxima vez, dije, cada palabra deliberada, no te metas conmigo. Mientras hablaba, el cuchillo de 3 filos le cortó la garganta sin piedad. Los ojos del mago se abrieron de par en par, incrédulos. Ni siquiera muerto podía creer que hubiera perdido contra mí. Al verlo caer, Hades y Poseidón flaquearon. Intercambiaron miradas, arrastrando los pies inconscientemente hacia atrás. Gripe, al ver que sus 3 compañeros no podían conmigo, resopló. Basura inútil, Hades y Poseidón, con su propio orgullo, se apartaron ante el insulto de Gripe, sin decir nada más. Gripe alzó su guadaña y se dirigió hacia mí. Era mucho más fuerte que los otros 3. Cada ataque tenía una fuerza y una presión inmensas. Lo miré con frialdad. Gripe, ya te perdoné. No me digas que de verdad creías que no podía matarte. No debiste haberme amenazado con otra persona. Dicho esto, apreté los dientes y mi velocidad se duplicó. La batalla se intensificó. Los ataques de Gripe eran como una tormenta furiosa, pero con pura fuerza de voluntad y una habilidad superior, esquivé cada crisis. Finalmente, vi una oportunidad, agarré el brazo izquierdo de Gripe y le di con fuerza con mi cuchillo de 3 filos. La sangre salpicó. Sin embargo, aprovechó la oportunidad para asestarme un puñetazo fuerte. Un dolor agudo me recorrió el pecho y tosí una bocanada de sangre. Gripe se quedó mirando su brazo izquierdo amputado, con el rostro blanco como una sábana y los ojos llenos de terror. Sabía que no era rival para mí. «Nos vamos», gritó. Él, junto con Hades y Poseidón, recuperó rápidamente el cuerpo del mago y emprendió una retirada apresurada. Al verlos desaparecer, dejé escapar un suspiro. El dolor en mi cuerpo me golpeó como un maremoto. Claire salió corriendo, sosteniendo mi figura tambaleante, con los ojos llenos de ansiedad y dolor. Claire, lo conseguí. Tenemos que llegar al coche. Rápido. Conducía como un loco, a toda velocidad hacia la villa del señor Sterling. Era el único lugar donde me sentía relativamente seguro. Luché contra el dolor, concentrándome en conducir. Claire se sentó a mi lado, mirándome constantemente con ojos preocupados y llorosos. Finalmente, llegamos a la finca del señor Sterling. Parecía saber lo que había sucedido y ya estaba esperando afuera. Al ver mis heridas,
un destello de preocupación cruzó sus ojos. No pude aguantar más. Mi visión se oscureció y me desmayé. Cuando desperté, estaba en una cama mullida, con el aroma antiséptico en el aire. Claire estaba sentada junto a la cama, con los ojos rojos e hinchados. Era evidente que llevaba mucho tiempo llorando. Al verme despierto, una sonrisa de alegría se dibujó en su rostro. Por fin has despertado. Me diste un susto de muerte. Intenté incorporarme, pero me sentía débil por todas partes. Conseguí esbozar una leve sonrisa. Estoy bien. No te preocupes. Claire me recostó suavemente. El médico dijo que acabas de perder mucha sangre. Estarás bien después de descansar un poco. Quédate quieto. Al ver su mirada preocupada, sentí una profunda calidez. La luz del sol se filtraba oblicuamente en la habitación del hospital, dorando las puntas del cabello de Claire al caer hacia adelante. Estaba pelando una manzana, el afilado cuchillo deslizándose por la piel, con las yemas de sus dedos pálidos sorprendentemente hábiles, casi como si estuviera desactivando una bomba. Observé su mandíbula tensa, y por capricho, decidí ser mi yo molesto de siempre. Oye, conejito, ¿no te estarás enamorando de mí? El movimiento de pelar se detuvo de golpe. La cáscara de manzana se quebró y cayó en la bandeja. Cuando Claire levantó la vista, sus ojos helados estaban definitivamente congelados. Aunque todos los hombres del mundo murieran, no me enamoraría de ti. Lo dijo sin pestañear. Sin embargo, las puntas de sus orejas se tiñeron de un rojo sospechoso, como si estuvieran viendo la puesta de sol. Solté un suspiro de alivio exagerado, agarrándome el pecho y dejándome caer sobre las almohadas. Oh, menos mal. Al menos no tengo que preocuparme por una princesa de hielo aferrada a mí. Alex. Su voz bajó 10 grados. Sus largos dedos pellizcaron la suave piel de mi cintura. Grité de dolor, intentando alcanzar su mano, pero ella la esquivó con agilidad. En el forcejeo, el vaso de agua de la mesita de noche casi se cae. El tintineo alertó al señor Sterling, que estaba empujando la puerta. El señor Sterling entró, con una sonrisa que le arrugaba los ojos y un brillo de complicidad en ellos. Parece que llegué en mal momento. Abuelo. Claire se incorporó de golpe, rozando la cama con su falda blanca. Golpeó el suelo con el pie, calzado con tacones, y su rostro frío se sonrojó. Parecía una gatita nerviosa. Al ver esta rara muestra de vulnerabilidad, no pude evitar reírme, ganándome una mirada tan fría que congelaría el infierno. El señor Sterling, sin embargo, rió con más fuerza, indicándole al ayudante que colocara un termo en la mesa. Anda, pruébalo. Claire pidió específicamente a la cocina que preparara este caldo de pollo. Cuando me entregaron el tazón de porcelana, unas bayas de goji flotaban encima. En el vapor que subía, vi a Claire girar la cabeza, las puntas de sus orejas estaban aún más rojas. Una vez que salieron de la habitación, saqué el teléfono escondido bajo la almohada. La interfaz de la Dark Web se iluminó con una advertencia carmesí. En cuanto ingresé la contraseña, toda la pared de pantallas virtuales se onduló con un tono sangriento. Mi dedo se cernía sobre el botón de enviar. Recordé la mirada aterrorizada del mago en la cima de una montaña, el rocío de la sangre de Ripe en mi cara cuando lo tomé del brazo. Me enfrenté a 4 agentes de Apex. Mago, cúspide número 4, eliminado. El brazo izquierdo de Ripe cercenado. Cualquiera que codicie la fórmula del medicamento contra el cáncer morirá. En el momento en que las letras carmesí estallaron en la Dark Web, los servidores se ralentizaron momentáneamente. La popularidad del mensaje se disparó. Tablones de recompensas, foros de intercambio y salas de chat anónimas surgieron simultáneamente. Esos ojos ocultos en la oscuridad probablemente estaban observando el ultimátum del hashtag 1 de Apex. Cerré la interfaz. Las sombras del atardecer se intensificaban afuera. La pantalla de mi teléfono reflejaba la fría sonrisa en mis labios. Algunas reglas debían escribirse con sangre. 2 meses después, la luz de la mañana se filtraba a través de las cortinas transparentes, proyectando manchas moteadas en el calendario de escritorio. Jugueteaba con una pulsera de sándalo, 12 conejitos únicos y exquisitamente tallados, cada bigote con un delicado amuleto. En el fondo de la caja de regalo había una receta amarillenta.
La fórmula de un nuevo medicamento contra el cáncer que había conseguido en el mercado negro a través de 3 contactos diferentes. Casualmente, complementaba a la perfección la investigación de Claire. El dulce aroma a pastel recién horneado llegaba desde la cocina. Fui de puntillas para esconder un conejo gigante de peluche detrás del biombo de la entrada. El señor Sterling, con gafas para leer, estaba preparando huevos fritos en un plato. Al verme espiándolo, sonrió y me indicó que subiera las escaleras. Todavía estaba en el laboratorio, probablemente se había olvidado por completo de que era su cumpleaños. Cuando sonó el timbre, casi me lancé a abrir. Claire, todavía con su bata, aferraba un informe de investigación, las puntas de su cabello estaban manchadas con un reactivo azul desconocido. Se quedó paralizada, mirando la mesa iluminada por camellos y el pastel, con las pestañas ligeramente temblorosas. ¡Feliz cumpleaños! Mientras el señor Sterling y yo empezábamos a cantar, ella retrocedió medio paso como un ciervo asustado. Bajo la cálida luz amarilla, las puntas de sus orejas se tiñeron de ese rojo tan familiar. Miró fijamente las velas parpadeantes del pastel y finalmente susurró un suave gracias tras un largo momento. Después de cenar, el señor Sterling se disculpó con tacto. Detuve a Claire cuando estaba a punto de subir las escaleras, sacando el conejo gigante de peluche de detrás del biombo. Sus orejas peludas le rozaron la nariz, lo que la hizo girar la cabeza instintivamente, aunque se recompuso rápidamente. ¿Intentas estafarme otra vez? Lo juro. Levanté las manos y apreté la caja de madera contra las suyas. La tallé yo mismo. Gástate todo el dinero en esto. Ella sujetó el borde de la caja, y su voz se suavizó inconscientemente. Arqueé una ceja, me incliné más y bajé la voz deliberadamente. Claro, el dinero se está ahorrando para casarse con alguien. Las puntas de sus orejas se pusieron rojas como remolacha al instante. Se giró para irse. Rápidamente le bloqueé el paso, extendiendo los brazos en un gesto lastimero. Al menos muéstrale algo de aprecio. ¿Un abrazo, quizás? Mi recompensa fue el dolor agudo del tacón de aguja al aterrizar de lleno en mi empeine. Di un salto de dolor, pero oí su risa contenida. Cuando levanté la vista, solo vi su espalda alejándose mientras subía apresuradamente las escaleras, con las puntas de su cabello aún moviéndose con una persistente diversión. El crepúsculo, suave como una gasa, envolvía la magnífica villa. Claire estaba sentada tranquilamente ante su tocador, con sus finos dedos acariciando la exquisita caja que tenía delante. Intrincados grabados adornaban su superficie, brillando tenuemente, como si susurraran una historia no contada. Respirando hondo, la abrió lentamente. Una suave luz plateada iluminó sus ojos. Era una pulsera de conejo, la del pequeño conejo plateado, realista, con orejas erguidas y ojos brillantes. Y luego estaba la receta. Una oleada de emoción la invadió. Las yemas de sus dedos tocaron suavemente un conejo. El frío metal la recorrió con un escalofrío, y la imagen de Alex apareció involuntariamente en su mente, con su suave voz resonando. Lo tallé yo mismo. Una leve sonrisa se dibujó en los labios de Claire, aunque contenía un rastro de amargura imperceptible. Se giró, se dirigió a su mesita de noche, abrió el cajón y sacó con cuidado un pequeño conejo tallado en madera. Comparado con los conejos de la pulsera, este era notablemente tosco. Sus líneas eran irregulares, sus orejas ligeramente torcidas y varias muescas y arañazos estropeaban su superficie. Hablando de esfuerzos torpes, pero sinceros. Pero para Claire, este tosco conejo de madera era el tesoro más preciado del mundo. Lo acunó con ternura, acariciando su superficie con las yemas de los dedos, mientras sus pensamientos regresaban a un conmovedor recuerdo de la infancia. Era un día soleado. La pequeña Claire y sus padres estaban en el coche, emocionados, camino de un picnic. El coche se desplazó por un puente, con la luz del sol entrando a raudales por las ventanas, cálida y agradable. Sin embargo, nadie anticipó el desastre que se aproximaba silenciosamente. Un camión desbocado, como una bestia salvaje, se precipitó hacia ellos, chocando violentamente contra su coche. El impacto la dejó inconsciente. Al recobrar el conocimiento, quedó aplastada contra la ventanilla del coche. Al instante siguiente, salió despedida y se precipitó al río helado. Detrás de ella, el coche explotó,
las llamas iluminaron el río, grabando para siempre la imagen de sus padres en ese infierno. El agua fría la envolvió, el miedo la envolvió como un maremoto. Luchó desesperadamente, pero su cuerpo se volvió más pesado. Justo cuando la desesperación se apoderaba de ella, su mano tocó un trozo de madera flotante. Claire se aferró a él como a un salvavidas, dejando que el río la arrastrara río abajo. Tras lo que pareció una eternidad, llegó a la orilla. Empapada, temblando, perdió la consciencia. Aturdida, sintió unas manos pequeñas y cálidas que la levantaban. Al despertar, se encontraba en un lugar desconocido, el hogar infantil Ope Meadows. Un niño llamado Rocky la había salvado. Rocky tenía ojos brillantes y grandes que se entrecerraban al sonreír, irradiando calidez. Al ver a Claire, muda por la conmoción, Rocky supuso que estaba abandonada y la llevó al orfanato. La señora Gable, la bondadosa directora, vio a Claire, empapada y aterrorizada, y sintió un profundo dolor. Inmediatamente decidió acogerla. Durante su estancia en el orfanato, Claire, que no hablaba, se convirtió en el blanco de algunos niños traviesos. Siempre que eso sucedía, Rocky se lanzaba como un pequeño héroe, protegiéndola. Aunque pequeño, siempre se enfrentaba con valentía a los abusadores, protegiendo a Claire con su pequeño cuerpo. Poco a poco, Rocky se convirtió en el faro de Claire. En aquellos días oscuros, su compañía le brindó calidez y valor. Juró en silencio casarse con este pequeño héroe cuando creciera. Claire pasó un mes en el orfanato. Pero el destino, como suele ocurrir, le jugó una mala pasada. Un día, el señor Sterling la encontró. Su familia la había estado buscando desesperadamente. La despedida siempre era una agonía. En la puerta del orfanato, Rocky, con los ojos enrojecidos, le puso a Claire el conejo de madera tallado a mano en la mano. «Conejito», exclamó con voz entrecortada, «pórtate bien, ¿vale? No llores más». Las lágrimas corrían por el rostro de Claire. Su pequeña y temblorosa mano se quitó el relicario del cuello y se lo dio a Rocky. «Rocky», sollozó, «cuida bien de esto. No me olvides». Rocky asintió con vehemencia, aferrándose al relicario como si fuera su promesa más preciada. Unos días después, cuando Claire regresó al orfanato, Rocky ya no estaba. Buscó frenéticamente, y finalmente la señora Gable le dijo que su abuelo se lo había llevado. En ese momento, el mundo de Claire dio vueltas y las lágrimas inundaron sus ojos. Lloró en el patio del orfanato durante una semana entera hasta que se quedó ronca. Desde entonces, Claire nunca dejó de buscar a Rocky. Pidió a su familia que investigara y se mantuvo alerta, con la esperanza de encontrar al chico que la había salvado y protegido. Pero encontrar a alguien en el vasto mar de humanidad con solo un apodo como Rocky era casi imposible. Decepción tras decepción nunca extinguieron la esperanza en su corazón. Mientras tanto, sin que Claire lo supiera, en otro lugar, dos ancianos se reían a carcajadas por su conexión. El abuelo de Alex y el señor Sterling eran viejos compañeros de guerra que se habían salvado la vida mutuamente. Al enterarse de que fue Alex, Rocky, quien salvó a Claire, señor Sterling se dio una palmada en el muslo con entusiasmo. Ya que su nieto salvó a mi nieta, es el destino. Organicemos un compromiso de niños. El abuelo de Alex estuvo de acuerdo. Fue una coincidencia increíble. Y así, sin más, se firmó el compromiso de la infancia. Volviendo al presente, la mirada de Claire volvió al conejo de madera que tenía en la mano. Recordó los últimos 2 meses con Alex. Al principio, no sentía mucho por él, e incluso se resistía a este repentino arreglo. Pero con el tiempo, el tierno cuidado y la atenta protección de Alex habían derretido poco a poco sus defensas. Tenía que admitir que, aunque aún atesoraba el recuerdo de Rocky, era más una fijación persistente que amor. Comprendió que, sin saberlo, se había enamorado de Alex. Claire sabía que no era voluble. Como sentía algo por Alex, estaba decidida a comprometerse con esta relación. Apretó el conejo de madera con una mirada resuelta en sus ojos. Fue al pequeño arroyo que había fuera de la villa. De pie en la orilla, observando el fluir del agua, su corazón era un torbellino de emociones. Rocky, susurró, con la voz impregnada de un anhelo y una reticencia infinitos. La próxima vez, por favor, encuéntrame antes. Entonces,
a escondidas, arrojó el conejo de madera al arroyo. Al verlo alejarse, sintió como si se despidiera de ese vínculo de la infancia. Al regresar a su habitación, Claire tomó el brazalete de conejo plateado y se lo puso lentamente. Los conejos plateados brillaban suavemente a la luz, realzando su piel clara. De hecho, el valor de un objeto a veces dependía de quien lo llevara. En Claire, el brazalete parecía una exquisita obra de arte, irradiando un encanto único. Claire se miró al espejo, acariciando suavemente el brazalete, con una sonrisa feliz en sus labios. Juró en silencio: Alex, si te atreves a traicionarme, me traicionarás. Una amenaza juguetona brilló en sus ojos. Estaban llenos de anticipación por el futuro. Sabía que su vida estaba a punto de dar un giro radical. La luz de la mañana entraba a raudales por la ventana de la cocina. Estaba dando vueltas a los huevos en una sartén. Desde que me convertí en guardaespaldas de Claire, prepararle el desayuno se había vuelto rutina. Hoy invito el desayuno, dije sin girarme, al oír sus pasos en la escalera. Una suave burla se escuchó detrás de mí. Claire se acercó a la mesa, mirándome con recelo. Alex, ¿tú? ¿Eres generoso? Bueno, ¿qué pasa? Me rasqué la nuca mientras servía los huevos dorados. Necesito tomarme el día libre hoy. No estaré en la oficina. Kenny estará contigo. Claire tomó el plato, tamborileando distraídamente con los dedos sobre la mesa. ¿Para qué? Fingió estar absorta cortando el huevo, pero noté que aguzaba el oído. Iba a la fiesta de cumpleaños de una abuela. Respondí brevemente. Ella asintió, pinchando un trozo de huevo. No puedo discutir esa razón. Su tono era sereno, pero presentí que quería preguntar más. Después del desayuno, limpié la cocina y observé a Kenny recoger a Claire. Una emoción compleja me embargó. La señora Gabel. Hacía mucho que no la veía. Debido a los riesgos de mi trabajo, le he estado enviando dinero anónimamente durante años, sin dejar remitente. Hoy por fin pude verla en persona. Conduje hasta el centro comercial más grande de las afueras de la ciudad. Pedí un pastel de cumpleaños de 3 pisos y seleccioné cuidadosamente 50 juegos de útiles escolares, mochilas nuevas y todo tipo de refrigerios. La cajera me dio una cifra que me hizo levantar una ceja. Varios miles de dólares. Pero para los niños del orfanato, estos artículos de calidad les permitirían mantener la cabeza en alto. No podemos permitir que nadie los menosprecie. Murmuré para mí mismo, viendo al personal cargar la mercancía en el camión que había alquilado. El hogar infantil Ope Meadows estaba en un barrio tranquilo al norte de la ciudad. Los muros blancos del perímetro estaban un poco desgastados, pero las risas que provenían del patio llenaban el lugar de vida. Al detenerse la camioneta, vi una figura familiar, la señora Gabel. Tenía el pelo completamente blanco, pero aún se mantenía erguida. ¿Eres Rocky?, preguntó con voz temblorosa y lágrimas brillando en sus ojos nublados. ¿Rocky? Ese apodo de la infancia, olvidado hace tanto tiempo, me dolió el corazón. Como siempre fui tan callada de niña, la señora Gabel me puso ese nombre. Soy yo, abuela Gabel. Me acerqué rápidamente, tomando su mano arrugada. De repente me picó la nariz. Me apretó la mano con fuerza. Hijo, intenté responder a las direcciones desde las que enviaste el dinero, pero dijeron que no existían. ¿Qué haces ahora? Trabajando en una investigación para el gobierno. Mentí, para no preocuparla. La señora Gabel me dio una palmadita en la mano, aliviada. A Rocky le ha ido muy bien. De repente, sonrió misteriosamente. Ah, por cierto, ¿te acuerdas de Bonnie? Siempre vuelve preguntando por ti. ¿Conejito? El mocoso que siempre me seguía. No pude evitar sonreír. Claro que lo recuerdo. Después de todo, fui yo quien la encontró. Justo entonces, el repartidor trajo el pastel enorme. La señora Gabel, al ver la interminable cantidad de regalos que traían, lo reprendió. ¡Qué tonto, gastando tanto dinero! El dinero que enviaste antes fue más que suficiente. Guárdalo para la boda. Tengo más, dije sonriendo, ajustándole la bufanda. Son todos útiles escolares y artículos de primera necesidad.
La señora Gabel me miró con escepticismo, y este pastel de 3 pisos y todos estos bocadillos importados son imprescindibles. Me aclaré la garganta. Bueno, es tu cumpleaños. Justo entonces, el rugido de un motor nos interrumpió. Un Maserati cruzó lentamente las puertas del orfanato, seguido de un camión cargado de mercancías. La puerta del coche se abrió y Claire salió con elegancia. Nuestras miradas se cruzaron. Nos quedamos paralizados. Bonnie está aquí. La señora Gabel saludó alegremente. Ven rápido. Tu Rocky ha vuelto hoy. Claire me señaló, incrédula. Ae. La señora Gabel asintió repetidamente. Sí, sí. Ve a saludarlo. ¿No llevas más de una década pensando en él? Vi cómo la expresión de Claire pasaba de la sorpresa a la complejidad, hasta convertirse finalmente en algo indescifrable. De repente, se abalanzó sobre mí y se arrojó a mis brazos. Imbécil. ¿Por qué no volviste por mí? Su voz, ahogada por las lágrimas, sonaba en mi pecho. Instintivamente le di una palmadita en la espalda. Está bien. Está bien, pequeña llorona. No llores. Levantó la cabeza bruscamente, con las mejillas sonrojadas. Eres la llorona, replicó, arrugando la nariz como siempre. La señora Gabel nos sonreía radiante. Parece que pronto oiré campanas de boda. Abuela Gabel. Claire dio un pisotón y sus orejas se pusieron rojas como platos. La señora Gabel rió entre dientes, agitando la mano. No diré ni una palabra más. Voy a buscar a los niños. La clase debería terminar pronto. Justo a tiempo, sonó el timbre. Una multitud de niños salió corriendo de las aulas. Al ver a Claire, la rodearon de inmediato. La hermana de Claire, gritaron. Un niño me miró con curiosidad. ¿Quién es este hermano mayor?, respondió la señora Gabel con cariño. Ese es el hermano Rocky. ¿Eres el hermano de Rocky?, preguntó una niña con los ojos abiertos. Te acabo de ver abrazando a la hermana de Claire. ¿Estás casado? Las preguntas de los niños fueron como un aluvión. Conocían el nombre Rocky. La señora Gabel lo mencionaba a menudo, diciendo que su hermano Rocky les enviaba dinero para su educación y que deberían estar agradecidos cuando crecieran. Noté que Claire me miraba de reojo. Sus mejillas estaban rojas. Fingí no verla, agachándome para mezclarme con los niños. El hermano Rocky les trajo algunos regalitos. Abrí la parte trasera de la camioneta y comencé a repartirlos. La expresión de Claire se volvió extraña al ver el contenido. Nuestros regalos eran casi idénticos. Cuando Kenny llegó con la camioneta que Claire había traído, todos se quedaron mirando y luego estallaron en carcajadas. La señora Gabel se secó las lágrimas de alegría. Bueno, esto es genial. Tendremos suficiente para todo el año. Cuando llegó la hora de cortar el pastel, si no hubiera sido por Kenny, el campeón de la comida, ese pastel de 3 pisos podría haberse quedado sin terminar. Nos quedamos toda la tarde con la señora Gabel y los niños, escuchándola contar historias vergonzosas de nuestra infancia. Rocky siempre protegía mucho a Bonnie. La señora Gabel recordó. Una vez, unos niños mayores estaban acosando a Bonnie, y Rocky irrumpió sin pensarlo 2 veces. Terminó con una paliza que lo dejó morado. A Claire se le llenaron los ojos de lágrimas y me apretó la mano con suavidad. Al anochecer, tuvimos que irnos. La señora Gabel nos tomó de la mano y nos instó a que nos cuidáramos. Le pedí a Donovan que devolviera la camioneta alquilada y me subí al Maserati de Claire. Cuando me dirigí al asiento del conductor, Claire se cruzó de brazos y arqueó una ceja. ¿Qué pasó con lo de no saber conducir?, preguntó con frialdad. Sonreí tímidamente. Solo una pequeña mentira piadosa. Claire parecía a punto de reírse de la exasperación. Alex, ¿cuántos secretos más me ocultas? De regreso a la villa, Claire le dijo de repente al conductor que se desviara hacia el arroyo. Salió corriendo del coche y ordenó a los guardaespaldas que registraran los juncos río abajo. Lo encontré, exclamó un guardaespaldas, sosteniendo un conejo de madera maltratado. Claire lo agarró como si fuera un tesoro invaluable, dejando escapar un largo suspiro de alivio. Al ver el juguete descolorido,
me dio un vuelco el corazón. Lo guardaste. Pero Claire levantó la vista, con un destello de dolor en los ojos. Casi lo pierdo. De vuelta en la villa, Claire bloqueó la puerta de mi habitación. ¿Dónde está el relicario que te di? Saqué el antiguo relicario del cajón de mi mesita de noche. Estaba rayado, pero aún sonaba bien. Lo he estado guardando a buen recaudo. Claire lo examinó, su expresión se suavizó. Así está mejor. Dudó un momento, y luego me entregó el conejo de madera húmedo. Cárgalo por mí. Tomé el recuerdo, tan cargado de recuerdos, y asentí solemnemente. En ese momento, volví a ver a la niña que me seguía, y frente a mí estaba la mujer adulta que aún recordaba nuestro pasado. Conejita, dije en voz baja. Siento haberte hecho esperar tanto. La voz de Claire era suave. Volviste justo a tiempo. En la sala, estaba reparando el conejo de madera. Claire apoyó la barbilla en las manos, observándome sin pestañear. Cuando terminé, estaba tan emocionada como una niña pequeña. Lo cuidaré bien, prometió. Asentí. Hablamos un rato del pasado, aunque pasé por alto las partes peligrosas, solo dije que había estado en el ejército y que ahora estaba retirado. Claire no lo cuestionó. Al ver que era tarde, le dije que descansara. Buenas noches, Rocky, dijo Claire. Buenas noches. Un relámpago atravesó el cielo nocturno, seguido de un trueno ensordecedor. Me levanté de golpe del sofá y el libro que tenía en la mano cayó al suelo con un ruido sordo. Tormentas eléctricas. Claire les tenía pánico. Maldita sea. Maldije en voz baja, subiendo las escaleras de dos en dos. Efectivamente, la puerta del dormitorio principal estaba entreabierta, y se oían sollozos contenidos. En cuanto la abrí, se me encogió el corazón. Claire estaba acurrucada en la esquina de la cama, envuelta en un edredón, temblando. A la tenue luz de la lámpara de noche, pude ver sus pálidos dedos agarrando la manta, con los nudillos blancos. Claire, llamé suavemente, acercándose lentamente. Soltó un grito de sorpresa y levantó la cabeza bruscamente. Su cabello enredado se desprendió de su rostro surcado de lágrimas. Al ver que era yo, prácticamente se abalanzó sobre mí, aferrándose a mi camisa con sus dedos helados. Rocky, dijo con voz entrecortada, apenas un susurro. Tengo mucho miedo. Me quedé paralizado un segundo y luego la abracé con cuidado. Tenía un frío terrible, su fino camisón estaba empapado de sudor. Le di unas palmaditas suaves en la espalda, arrullándola como si estuviera consolando a un niño. No pasa nada, estoy aquí. Otro trueno. Claire dio un salto, clavándose las uñas en mi piel. No tengas miedo, solo es un trueno, murmuré, besándole la coronilla e inhalando el tenue aroma a jazmín de su cabello. Rocky levantó la vista, con los ojos rojos como los de un conejo. Esta noche, ¿puedes quedarte conmigo? Se me cortó la respiración. Aunque nos gustábamos, no éramos oficialmente pareja. Su belleza, bañada en lágrimas, me dolió el corazón, pero mi razón me decía que no me aprovechara de ella. Eso no es apropiado. Empecé vacilante, pero vi cómo la luz en sus ojos se apagaba rápidamente. Está bien, se mordió el labio, su voz apenas se oía. Confío en ti. Si ella no estaba preocupada, yo tampoco. En cuanto levanté las sábanas y me acosté, Claire se acurrucó en mis brazos como un animalito, buscando refugio. Su cuerpo era fresco y suave, su cabello me hacía cosquillas en la barbilla. ¿Siempre has pasado por esto sola? Acaricié su largo cabello, con el corazón dolido por ella. Ella asintió contra mi pecho, con la voz apagada. Pero ya no tendré miedo. Rocky está aquí. Sus palabras fueron como un cuchillo sin filo, retorciéndose lentamente en mi corazón. Apreté los brazos, abrazándola más fuerte. Afuera, la lluvia arreció, pero los truenos fueron amainando poco a poco. La respiración de Claire se normalizó. Justo cuando pensé que estaba dormida, se movió. ¿Qué le pasa? ¿Incómoda? La miré. La luz de la luna se filtraba entre las cortinas, iluminando su rostro sonrojado.
Negó con la cabeza y, de repente, extendió la mano para tocarme la mejilla. Rocky, tienes la cara muy caliente. Solo entonces me di cuenta de la reacción de mi cuerpo. Sentí tanta vergüenza que quise que me tragara el suelo. No pasa nada, es una respuesta fisiológica normal. Le expliqué sin convicción. Claire parpadeó. Entonces, una expresión de comprensión abrumadora se dibujó en su rostro. Justo cuando rezaba para que no presionara más, contoneó las caderas, acercándose más a mí. SHHH, respiré hondo. Una parte innombrable de mí había sido golpeada accidentalmente. Ahora estaba completamente expuesta. Claire se quedó paralizada como electrocutada, y un rubor se extendió rápidamente por su rostro. La habitación quedó en un silencio aterrador. Solo se oían nuestras respiraciones mezcladas. Justo cuando me devanaba los sesos buscando un tema para disipar la incomodidad, ella cerró los ojos, levantó la cabeza y me besó. El beso fue vacilante y breve, pero me dejó en blanco. Al separarnos, sus pestañas revolotearon como alas de mariposa, su voz apenas un suspiro. Llévame, siempre estuvo destinado a ti. El último hilo de mi control se rompió. Me di la vuelta, sujetándola debajo de mí, con la respiración entrecortada. Claire, te doy una última oportunidad para que cambies de opinión. Negó con la cabeza, rodeándome el cuello con los brazos, ofreciéndome de nuevo sus labios. Esa noche, la tormenta de afuera se convirtió en la banda sonora perfecta mientras, en ese pequeño espacio, completábamos nuestra transformación final. Cuando el sol de la mañana me dio en la cara a través de las cortinas, instintivamente extendí la mano hacia la persona a mi lado, solo para encontrar un espacio vacío. Abrí los ojos y vi a Claire poniéndose torpemente el camisón, haciendo una mueca con un pequeño siseo si se movía demasiado. Es fin de semana, no trabajo, dije apoyando la cabeza en la mano, observando sus movimientos nerviosos, y no pude evitar reír. Se giró y me miró con furia, con las mejillas sonrojadas. ¿Por qué no lo dijiste antes? Volvió a hacer una mueca al sentir un movimiento brusco que le tiraba de un punto dolorido. Me levanté rápidamente de la cama para ayudarla, pero me apartó la mano de un manotazo. Todo esto es culpa tuya. Está bien, todo es culpa mía. Me rendí, levanté las manos y fui a la cocina a buscar la sopa de pollo que había preparado a fuego lento. Bebe un poco de sopa, te ayudará. Cuando Claire tomó el tazón, la manta se deslizó, revelando una marca roja íntima en su clavícula. Jadeó, intentando taparse la manta con torpeza, casi derramando la sopa. Lo has tocado todo, y ahora te da vergüenza que te mire, bromeé. Alex. Me miró fijamente, con la cara roja como una manzana madura. Date la vuelta. Me reí entre dientes y me giré, escuchando el crujido de su vestimenta. Cuando estaba en camisón, mágicamente saqué un tubo de ungüento. Quería ayudarte. Sal. Una almohada me dio de lleno en la cara. Me froté la nariz y puse el ungüento en la mesita de noche. Bueno, hazlo tú mismo entonces. Voy a preparar el desayuno. En la puerta, me di la vuelta. Ya te limpié anoche, así que... Ajá. No lo digas. Claire agarró otra almohada y la tiró, luego se acurrucó bajo las sábanas como un avestruz. Al verla tan tímida, se me enterneció el corazón. Esta directora ejecutiva, siempre tan elegante, serena y pública, ahora parecía una niña enfurruñada, una faceta que solo yo podía ver. Abajo, mi teléfono vibró. Un mensaje del señor Sterling, chico. Oí que te escapaste con mi nieta. Casi me ahogo con la saliva. Respondí rápidamente. Abuelo, vamos en serio. Trae a Claire a cenar mañana. Tu abuelo y yo tenemos algo que hablar. La respuesta del señor Sterling fue innegociable. Justo cuando colgué el teléfono, oí pasos en las escaleras. Claire bajó despacio, agarrándose a la barandilla, y aún me olfateaba al verme, pero su mirada se había suavizado. Le di unas palmaditas al sofá a mi lado. Dudó un momento, pero se sentó obedientemente. Saqué mi tableta y abrí varias páginas web de planificación de bodas. Al estilo chino o al estilo occidental. ¡Ay! ¿Quién dijo que me casaría contigo? Levantó la vista bruscamente,
con las puntas de las orejas enrojecidas. La senté en mi regazo y empecé a hacerle cosquillas. ¿Con quién más te casarías? Jaja. Me casaré contigo. Me casaré contigo, ¿de acuerdo? Se reía tanto que las lágrimas le corrían por la cara, retorciéndose en mis brazos. Me detuve, acariciándole la cara. Así me gusta más. Claire hizo un puchero y me golpeó el pecho juguetonamente. Así no se le pide matrimonio. Ni una sola flor. Sonreí enigmáticamente, pensando que la sorpresa que tenía preparada para esta noche sin duda la satisfaría. Nos acurrucamos en el sofá, eligiendo los planes de boda. La luz del sol entraba a raudales, proyectando nuestras sombras entrelazadas en el suelo. Por la noche, usé la excusa de salir a comprar los ingredientes para cenar, pero en realidad estaba recogiendo el anillo y los fuegos artificiales que había pedido. La voz emocionada de Kenny por teléfono me tranquilizó. No te preocupes, jefe. Fuegos artificiales a las 8 en punto. Cuando llegué a casa, Claire estaba cocinando fideos torpemente. Observando a esta mujer formidable, normalmente una figura imponente en la oficina, ahora con delantal cocinando para mí. Me quedé en la puerta un buen rato hasta que me vio. ¿Qué miras?, dijo con brusquedad, pero sin poder disimular una sonrisa en la comisura de sus labios. Solo sé hacer ramen instantáneo. No pasa nada, dije, acercándome y abrazándola por detrás. De ahora en adelante, cocinaré para ti. Exactamente a las 8 de la tarde, cuando los primeros fuegos artificiales florecieron en el cielo nocturno, Claire corrió al balcón sorprendida. Siguieron más fuegos artificiales, deletreando conejito, ¿quieres casarte conmigo?, en el cielo nocturno. Tú. Cuando se giró, ya estaba de rodillas, sosteniendo 99 rosas y el anillo de diamantes con forma de corazón de océano. Claire Sterling, mi conejita, ¿te casarías conmigo? La miré con la voz ligeramente temblorosa. Sus lágrimas caían como hilos de perlas rotas. Se tapó la boca, asintiendo repetidamente. Le puse el anillo en el dedo, tembloroso, me levanté y la abracé con fuerza. A lo lejos, el último fuego artificial explotó, iluminando nuestro abrazo. Te apreciaré toda la vida, le susurré al oído. Te creo. Se apoyó en mi pecho, con la voz llena de felicidad. Justo entonces, sonó su teléfono. Se oyó la voz cordial del señor Sterling. Chica, ¿cuándo traes a ese niño a casa? Claire abrió mucho los ojos, sorprendida. Abuelo, ¿cómo lo hiciste? Ja, todo el vecindario vio esos fuegos artificiales. Tienes que volver a casa mañana. Tu abuelo Rivers y yo te esperamos. Después de colgar, Claire se sonrojó y me fulminó con la mirada. Lo planeaste todo, ¿verdad? Sonreí y le besé la punta de la nariz. ¿De qué otra manera podría merecer a mi conejito? Al día siguiente, cuando entramos de la mano en la finca de la familia Sterling, los abuelos y la señora Gabel ya estaban esperando en la sala. El señor Sterling me miró de arriba abajo y se echó a reír. ¡Qué buen chico, qué agallas! El abuelo Rivers tomó la mano de Claire y le puso un brazalete de jade en la muñeca. Es una reliquia de la familia Rivers para la novia. Cuídala. Y así, con la bendición de ambas familias, elegimos una isla privada y celebramos una boda solemne y tradicional. Cuando Claire, con su magnífica corona de fénix y su vestido carmesí, caminó hacia mí, con la luz del sol filtrándose a través del velo rojo sobre su rostro, estaba tan hermosa que me dejó sin aliento. Primera reverencia, al cielo y a la tierra. Al oír la voz del oficiante, nos miramos y sonreímos, haciendo una reverencia. En ese instante, nuestro destino de amor de la infancia se cumplió, y ambos supimos que este era solo el comienzo de nuestra felicidad. Fin de la novela.